Marcos capítulo 9, versículo del 14 en adelante. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. ¿Todos lo tenemos, hermanos? Amén. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Vamos a orar. Padre de la gloria, gracias, Señor. En esta hora, mi Dios amado, venimos una vez más delante de ti, Señor. Te doy gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, es fiel. Tu palabra, Señor, nos enseña cada día cómo debemos nosotros de vivir, cómo debemos nosotros de caminar, mi Dios amado, como hijos de Dios, como cristianos. Padre, en esta hora te pido de tu gracia, Señor, de tu sabiduría, que tú seas enseñándonos, Señor, que tú seas preparando nuestros corazones para entender, para recibir, pero también para hacer y poner en práctica, Señor, aquello que tú demandas de nosotros a través de tu palabra. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. El día de hoy estaremos hablando bajo el tema discípulos incompetentes. Discípulos incompetentes. Pero no quisiera que se cierre con solamente el título del mensaje, porque a lo largo del pasaje hemos visto que aún en medio de la incapacidad de los discípulos para realizar la tarea del Señor, todavía Él tuvo gracia como para enseñarle a los discípulos lo que deberían de hacer. Mi pregunta, mis amados hermanos, es: ¿por qué los discípulos fracasaron en el intento? ¿Por qué no pudieron echar fuera aquel demonio aquel día? ¿Por qué los discípulos del Señor no habían podido ayudar a aquel padre que había traído a aquel muchacho endemoniado, enfermo? ¿Por qué los discípulos no habían podido ser esa fuente de ayuda? ¿Por qué no habían podido ellos solucionar el problema y mandar a este hombre en paz para su casa? Incompetentes. La palabra incompetente también se puede traducir como incapaz, como alguien que es torpe, como alguien que es inútil, ineficaz, ignorante, negligente, insuficiente. Y todo esto demostraron ser los discípulos en ese día
en esa ocasión. Ahora, a mí me llama la atención, mis amados hermanos, que ustedes recuerdan que Jesús venía ¿de dónde? Del monte. Venía del monte de la transfiguración, como le conocemos, ¿no? Él venía con sus 3 discípulos más cercanos, Pedro, Jacobo y Juan. Venían de orar. Ahora estaban llegando a donde estaban los otros 9 discípulos que estaban en medio de una multitud. Y ahí el Señor encontró a esos 9 discípulos en medio de esa multitud, y también dice la palabra que estaban ahí unos escribas, que son los intérpretes de la ley. Pero el Señor no los encontró a ellos solucionando problemas, no los encontró orando, no los encontró ministrando, no los encontró haciendo la obra de Dios. Dice la palabra que los encontró discutiendo. Los encontró disputando. El pasaje no nos dice sobre qué tema, sobre qué cosas estaban disputando, pero dice que estaban ellos haciendo esto. Y a pesar de que estos, al verlo venir, se asombraron y corrieron a saludarle a Jesús, porque ellos lo vieron donde venía y corrieron para saludarle. A pesar de eso, el Señor no pasó por alto ese detalle. Y el Señor les preguntó, ¿por qué disputáis o qué disputáis con ellos? Así es de que, mis amados hermanos, esto nos da a nosotros a entender de que, o pensaba yo en esto también, de que muchas veces nosotros pasamos perdiendo nuestro tiempo discutiendo sobre cosas, disputando sobre una cosa, sobre la otra, en lugar de estar haciendo la voluntad de nuestro Señor. Y el Señor nos pregunta, ¿sobre qué has estado tú disputando? ¿Qué cosas estás discutiendo tú? Porque, hermanos míos, hay matrimonios cristianos que están discutiendo en el hogar. Hay matrimonios que vienen discutiendo cuando vienen en el carro para la iglesia. Hay matrimonios que están disputando sobre temas cuando van de regreso para su casa. Apenas terminó el culto y ahora ya van discutiendo. Hay cristianos que también se la pasan discutiendo en redes sociales. Mire que los discípulos estaban discutiendo, como le decía hace un momento, con estos intérpretes de la ley. Y eso me hacía pensar a mí, hermanos míos, de que hoy en día los creyentes están más ocupados discutiendo sobre asuntos doctrinales en lugar de ocuparnos en la misión que el Señor nos ha mandado. Hay muchas posturas teológicas y hay siervos del Señor discutiendo unos con otros. Hay otros creadores de contenido cristianos que se han puesto o que se han dedicado solamente a criticar la postura de unos, criticando la postura teológica de otros. Mejor deja ese teléfono y ponte a hacer la obra del Señor. Mejor agarra tu Biblia y vete a orar por los enfermos. Mejor vive una vida de oración, levántate lleno del poder del Espíritu Santo y háblale a tu vecino de la gracia de nuestro Señor. Pero el Señor llegó y los encontró a ellos ahí discutiendo. Todo esto, mis amados hermanos, nos hace a nosotros incompetentes. Todo esto nos hace a nosotros ineficaces. Todo esto nos hace a nosotros, hermanos míos, incapaces de realizar el llamado que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros como iglesia. Vemos el caso aquí, hermanos míos, de este pasaje. Dice que un hombre salió en medio de la multitud. Ahí estaba la necesidad. Los discípulos estaban discutiendo sobre otros asuntos y no se percibían de que ahí estaba la necesidad en medio de ellos. Y ahí en medio de ellos salió un hombre que tenía a su único hijo, dice el otro evangelio de Mateo. Era un hijo único. Y ese hijo estaba enfermo, estaba endemoniado y acabamos de leer todo lo que pasaba con ese muchacho. Y sus discípulos no habían podido sanarle. En el versículo 18 dice, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron.
No habían podido los discípulos hacer algo por aquel muchacho. ¿Por qué razón no habían podido? Bueno, aquí hay 3 características de un discípulo incompetente. 3 características de un discípulo incompetente. En primer lugar, la incredulidad. En segundo lugar, la falta de oración. Y en tercer lugar, la falta de ayuno. Primero, la incredulidad. Mis amados hermanos, ¿cuántos realizaron Operación Macedonia el día de ayer? Y si usted no fue, ¿por qué razón no pudo ir? Al escuchar Jesús a este pobre hombre afligido por su muchacho que lo había traído a sus discípulos y que estos no habían podido, lo primero que el Señor les dice es: oh generación incrédula, con sus discípulos, ¿por qué tienen tan poca fe? ¿Por qué les ha faltado la fe a ustedes? Es lo que el Señor les está diciendo. O sea que ellos no habían podido, hermanos, echar fuera aquel demonio porque no tenían suficiente fe, porque no creían en el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? Les dice el Señor a forma de pregunta. ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Les dice el Señor. Definitivamente Jesús está reprochando la poca fe de sus discípulos. Eso fue lo primero que él dijo: generación incrédula. Más adelante, cuando los discípulos le preguntaron que por qué no habían podido, en el Evangelio de Mateo 17:20 nos dice lo siguiente: por vuestra poca fe. Señor, ¿por qué no pudimos? El Señor les dice: por vuestra poca fe. De cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. De manera que a estos discípulos les había faltado la fe, tenían muy poca fe. Y el Señor les dice a ellos: si ustedes tan solo tuvieran el tamaño de la semilla más pequeña de las hortalizas que usaban en aquel entonces, la mostaza, si tan solo tuvieran ese poquito, ese principio de fe, ustedes hubieran podido hacer algo. Este hombre, el papá de este muchacho, le dijo a Jesús: si puedes hacer algo, ten misericordia y ayúdanos. Este hombre no era un discípulo de Jesús, sin embargo tenía algo de fe. Tenía un poquito de esperanza que Jesús lo podía ayudar. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Mira la conexión que hay entre Mateo 17:20 y en esta respuesta que el Señor le da a este hombre. Allá el Señor le dice: y nada os será imposible. Y al hombre al papá del muchacho, el Señor le dice: al que cree todo le es posible. Y este hombre, al escuchar esa respuesta de Jesús, entonces clamó y dijo: creo. Porque si esa es la única manera en cómo mi hijo puede ser sanado, yo creo, Señor. Y si todavía me falta fe y esa poca fe va a hacer que estorbe en el milagro, entonces le dice: ayuda en mi incredulidad. No creo lo suficiente, Señor, ayúdame entonces. Y la pregunta para nosotros, hermano, es: ¿cuánta fe tengo yo? ¿Con cuánta fe vivimos nosotros como iglesia? ¿Con cuánta fe oramos por el enfermo? ¿Con cuánta fe evangelizamos? ¿Con cuánta fe le hablamos de la palabra del Señor a aquel que no es convertido? Necesitamos creer. Necesitamos tener fe. Mira lo que
lo que dice Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. No pienses que dudando en lo que va a pasar, en lo que va a suceder, se va a realizar. No esperes tal cosa del Señor. Muchas veces, hermanos míos, no somos capaces de realizar la obra del Señor porque hay duda en nosotros, porque todavía somos incrédulos, porque todavía vivimos como discípulos incompetentes, porque no le hemos creído a nuestro Señor. Sin embargo, la palabra del Señor nos anima a nosotros a creer en su palabra, a tener confianza en el Señor. Juan 5:14 dice, tenemos confianza en Dios, porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Si tú estás orando por un inconverso para que venga a los pies de Cristo, pero si tú le pides al Señor que eso pueda suceder, tú piensas que esa es la voluntad del Señor. Claro que es la voluntad del Señor. A veces nosotros no recibimos porque no pedimos conforme a la voluntad de Dios, sino que pedimos conforme a nuestros deseos pecaminosos. Porque a veces lo que estamos haciendo es pidiéndole cosas al Señor, cosas terrenales, cosas vanas. Pero pidámosle al Señor con confianza, pidámosle al Señor algo que es conforme a su voluntad. Y Él nos dice, Él nos oye. Juan 14, del 13 al 15 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Cómo es posible que hoy todavía la iglesia sea incrédula? ¿Cómo es posible que todavía hayan hombres hombres de Dios estoy hablando, que no se atreven a orar por el enfermo? Que no se atreven a hablarle de las buenas noticias al pecador. Porque nos falta, hermanos míos, creer en nuestro Señor. Porque todavía hay incredulidad en nuestras vidas. Y eso nos hace a nosotros discípulos incompetentes. Oh generación incrédula, le dijo el Señor a los discípulos en aquel momento. En segundo lugar, hermanos míos, nos hace incompetentes la falta de oración. La falta de oración. En el versículo 29, los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? El Señor le respondió, bueno, es que esta generación, este tipo de demonio no puede salir si ustedes no oran. Es que si ustedes no oran, ¿cómo yo los voy a respaldar? Es que si ustedes no dependen de mí, ¿cómo ustedes van a orar en mi nombre? Si ustedes no me piden con confianza a mí, que yo soy el que tengo el poder, dice el Señor, entonces, ¿cómo quieren hacer la obra del Señor? La oración, mis amados hermanos, es la hermana gemela de la fe y no pueden estar una separada de la otra. Quien tiene fe ora y el que ora, ora porque tiene fe. Una persona, hermano mío, que ora, esa persona tiene mucha fe. Aquella persona que no ora, es que esa persona no cree en nada. ¿Por qué va a estar orando si él no cree que va a suceder algo en la vida de alguien más, o en su vida, en su familia, en su hijo? El pastor John MacArthur llamaba al don de la fe, le decía a él, el don de la oración. Porque aquellas personas que usted las ve orando son personas que verdaderamente han creído en el Señor. Las personas que viven orando, que buscan al Señor en lo secreto, en lo privado, aún para preparar el sermón, para preparar los cantos, oran para todo porque ellos dependen del Señor. Para preparar la enseñanza para los niños, las hermanas oran. Para servir en la casa del Señor, los diáconos viven orando porque esperan ser respaldados por el Señor.
El baterista de la iglesia, él ora porque él espera recibir la bendición del Señor. Los discípulos preguntaron a Jesús por qué no habían podido y él respondió: este género no sale si no es con oración y ayuno. Él y sus 3 discípulos venían de orar y los otros 9, como decía hace un momento, en lugar de estar orando, ellos estaban en otra cosa, ellos estaban ocupados en algo más. Ellos estaban discutiendo con los escribas, con las multitudes. Un comentarista dice al respecto: los discípulos no habían podido expulsar a aquel demonio porque probablemente pensaron en el poder que tenían conferido como si fuese algo propio. Lo que él está diciendo es que los discípulos en aquel momento no habían podido. En el pasado los discípulos habían echado fuera demonios y ahora estaban ante una situación y ahora no habían podido. ¿Por qué no habían podido? Porque ellos pensaban que ya tenían un poder que los capacitaba para hacerlo. Todos los días necesitamos orar. Todos los días necesitamos el poder del Señor. Todos los días necesitamos del poder de Cristo. Porque no es nuestro poder, no es nuestra virtud, es el poder de nuestro Señor Jesucristo. No es para que nosotros nos gloriemos. No es para que nosotros alcancemos fama, no es para que nosotros hagamos shows sanando personas, no es así. Es para la gloria y solamente para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En Marcos 6:13 nos dice que ellos habían echado fuera muchos demonios, pero en este incidente ellos eran incompetentes. Habían sido incompetentes. Los discípulos entonces necesitaban reconocer que la capacidad espiritual viene a través de la completa dependencia del poder de Dios. Nuestro poder espiritual, hermanos míos, tiene completa dependencia en el poder de Dios. ¿Recuerdan ustedes allá cuando el Señor les dijo a los discípulos: separados de mí, nada podéis hacer? Y él lo ilustraba, hermanos míos, el Señor lo ilustraba como una vid, ¿verdad? Y nosotros los pámpanos, las ramas. Así como esas ramas para dar fruto necesitan estar unidas al tronco de la vid, así nosotros tenemos que estar unidos al Señor por medio de la oración, dependiendo absolutamente de nuestro Señor. Al igual que los discípulos, nosotros no podemos permitirnos depender de nuestros éxitos pasados. Es que yo en el pasado, pastor, yo vieras cómo predicaba. Es que en el pasado vieras cómo las personas venían y se postraban y caían al suelo de glorias pasadas. La confianza en Dios, mis amados hermanos, a través de la oración es un proceso constante. Todos los días necesitamos orar, todos los días necesitamos buscar de la presencia del Señor, necesitamos el poder de Dios. Porque un día vas a estar en medio de una situación y te vas a sentir incompetente si no buscas de la presencia del Señor por medio de la oración. Y el Señor les dijo: este género no puede salir por otra cosa que la oración. Jesús en otros lugares, él había enseñado que hay diferentes tipos de demonios, en Mateo 12:45, y aquí el Señor indica que este tipo era particularmente difícil de expulsar. Era un tipo de demonio que era difícil de expulsarlo. Y solamente podía ser expulsado a través de la oración. Lo maravilloso, hermanos míos, es de que en lugar de castigarlos el Señor por su fracaso, Jesús les enseñó la verdadera fuente del poder, que es la oración. Ahora yo me pregunto, ¿por qué a la iglesia no le gusta orar? ¿Por qué no te gusta orar? ¿Te has preguntado alguna vez? Si es la forma en cómo Dios quiere usarnos. Es la forma en cómo podemos apreciar el poder de Dios. Es la forma en cómo somos capacitados para llevar a cabo la obra de nuestro Señor.
Y si ese es el método que el Señor ha dado, ¿por qué no nos gusta orar? ¿Por qué no nos gusta buscar el rostro del Señor? Eso es rebeldía y nada más que rebeldía en nuestros corazones. Eso es depender de nosotros mismos en lugar de depender del Señor buscándole a través de la oración. No habían ellos logrado mantener su sentido de dependencia del poder de Dios a través de la oración continua. Y nosotros necesitamos tener ese sentido de dependencia del Señor. Esa es la razón por la que Pablo en tantas ocasiones nos anima a orar, orar sin cesar, orando en todo tiempo. Cuando habla de la armadura de Dios y al final él menciona la importancia de la oración. Nuestra lucha, hermanos míos, no es contra carne ni sangre. Nuestras armaduras no son terrenales, sino que son por medio del poder de Dios a través de la oración. Una iglesia que no ora no tiene poder. Hermano predicador, si tú no oras, tú no tienes poder. Hermanos de la alabanza, si ustedes no oran, ustedes no tienen poder. Pueden cantar hermoso, pueden cantar bonito, pero si no oran, no tendrán poder. Esa es la realidad. Y la iglesia de Jesús del Camino, si no ora, no va a tener poder. John MacArthur dice al respecto, la implicación es que envalentonados por sus éxitos anteriores, hablando de los discípulos, dice, envalentonados por sus éxitos anteriores, los discípulos dependían de su propio poder y se olvidaron de orar. La lección para ellos fue que la oración humilde y dependiente es el camino que la fe toma hacia el poder de Dios. El Señor quiere que nosotros confiemos en Él, que ya no seamos incrédulos, que ahora creamos en el poder del Señor y que esa fe sea la que nos lleve a nosotros a depender del Señor por medio de la oración. Hasta este momento los discípulos habían sido, o en esta ocasión los discípulos habían sido incompetentes. Pero el Señor añade a ellos, les dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Y ese es nuestro tercer y último punto, el ayuno, la falta de ayuno. Eso nos hace incompetentes. ¿Cómo crees que vas a estar haciendo una oración continua con una taza de café y una semita grandota? Necesitas ayunar. Necesitamos ayunar. ¿Cómo vas a ayunar y al mismo tiempo con tu teléfono en tu mano haciendo cosas de tu trabajo y al mismo tiempo en tu teléfono viendo las redes sociales? Eso no es ayuno, hermano mío, estás aguantando hambre. ¿Cómo la iglesia va a tener poder si no se deshace de aquellas cosas que lo entretienen? Note la conexión de estas tres cosas, hermano mío, la fe, la oración y el ayuno. Una iglesia que le faltan estas tres cosas, esa iglesia es, hermano mío, no tiene poder, es una iglesia incompetente. Esto es lo que estaban mostrando los discípulos en ese momento. El Señor estaba enfatizando que este tipo de posesión demoníaca continua, como la que tenía este joven, combinada con la enfermedad que probablemente dicen algunos que era epilepsia, era extremadamente difícil y requería una oración intensa. Diga conmigo, oración intensa. Oración intensa no es lo mismo que la oración del torero. La que solo dice gracias Señor y se va. La oración intensa es la que usted, aquel tiempo que usted aparta a solas en busca del poder de Dios. En busca de discernir la voluntad del Señor. Así que, hermanos míos,
el ayuno casi inevitablemente acompañaría a tal oración decidida, a esa oración que mencionaba ahorita, a esa oración intensa, la tiene que acompañar también el ayuno. ¿Cuántos dicen amén? La oración incesante, hermanos míos, va acompañada de ayuno, no de un plato de carne asada. La oración incesante no está acompañada de comidas ni de aguas. Nada más mediodía, pastor, porque no aguanto. El ayuno no va acompañado de pastillas tampoco. El ayuno no va acompañado de otras cosas, va acompañado de la presencia de nuestro Señor, la búsqueda del rostro de nuestro Señor Jesucristo. Cuando le menciono lo de las pastillas, no lo digo por alguien en particular, lo digo por mí mismo. Porque últimamente mi esposa sabe que uso unas pastillas que son para controlar las alergias, ¿verdad? Entonces hoy por la mañana tenía la necesidad de la pastilla para controlar la alergia. Dije, no, ¿por qué lo voy a hacer? Si no lo necesito, ¿por qué lo voy a hacer? Si estoy dedicando mi vida, mi cuerpo, en oración, en ayuno, para la gloria del Señor. Por eso lo digo. Mis amados hermanos, ¿por qué al cristiano le cuesta tanto ayunar? ¿Por qué nos cuesta tanto ayunar? Así como le pregunté, ¿por qué nos cuesta tanto orar? Ahora imagínense todavía, ¿por qué nos cuesta tanto ayunar? ¿Por qué le duele a la iglesia cuando le dicen, vamos a ayunar esta semana? Vamos a meternos 3 días de ayuno y oración. Silencio en la casa del Señor. ¿Por qué nos cuesta tanto? Si todos los días comes, todos los días tomas café, todos los días trabajas, todos los días estás en las redes sociales o si no estás entretenido en otra cosa, no puedes abstenerte de eso un día en oración y ayuno. No puedes apartar un tiempo para la oración incesante, pero queremos poder. Decía el hermano Víctor, pero quieren que descienda el Espíritu Santo. No va a haber poder si nosotros no buscamos del Señor. No vamos a ver al Señor manifestado, hermanos míos, vamos a seguir siendo discípulos incompetentes. Y el Señor quiere que tú y yo seamos eficaces, que seamos poderosos en la palabra, que estemos llenos del Espíritu de Dios, que hablemos de su poder, que hablemos de su gloria, que cantemos sus maravillas, que las personas caigan rendidas a los pies de Cristo, usándonos a cada uno de nosotros. Bien ha dicho alguien que el Dios de muchos cristianos hoy en día es su propio estómago. ¿Y sabes a qué templo asiste? A los restaurantes. Ese es su templo. Ese es el templo de aquellos cuyo Dios es el estómago, el restaurante. Porque están en la casa del Señor y están pensando ya en la comida. Se levantan el día del Señor, un día en que debieras amanecer tú hambriento de la palabra de Dios. Porque es el único día que descansas, que no estás preocupado por otra cosa. Pero ya te levantas buscando qué comer. Y entonces llegas diciendo, es que el hermano me saludó mal, es que no me gustó la palabra, es que no te va a gustar nada. A ti lo único que te gusta es ir a tu templo, al restaurante y saciar tu vientre, saciar a tu Dios. Esa es la realidad de muchos hoy en día. Pero en la Biblia nosotros miramos que Moisés ayunó, que Esther ayunó, que la nación de Israel ayunó, que la ciudad de Nínive ayunó, que Daniel ayunaba, que Pablo ayunaba, que los discípulos tendrían que también aprender a ayunar. Jesús les dijo, vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Entonces ayunarán. Y ahora que Cristo está sentado en el trono y usted y yo estamos esperando su regreso, debiéramos de ayunar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, esta es la realidad de muchos hoy en día. Pero en la Biblia nosotros miramos que Moisés ayunó, que Esther ayunó, que la ciudad de Nínive ayunó, que Daniel ayunaba, que Pablo ayunaba, que los discípulos tendrían que también aprender a ayunar. Jesús les dijo, vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán.
Y la pregunta es, ¿estás ayunando? ¿Estás dispuesto a ayunar? ¿Estás dispuesto a apartar un tiempo especial en la presencia del Señor? ¿Quieres tener poder? ¿Quieres ser usado por el Señor? ¿Quieres pasar de ser un discípulo incompetente a ser un siervo, un instrumento útil en las manos del Señor? Cree al Señor, ora, ayuna y entonces vamos a tener poder. Pero la realidad, hermanos míos, y ya casi para ir terminando, es de que no se puede ministrar sin fe. Yo quiero que tú te lleves esto en tu corazón. No se puede ministrar sin fe. No se puede ministrar sin oración y tampoco se puede ministrar sin ayuno. No se puede ministrar confiando en nosotros mismos. Necesitamos depender completamente de Dios. Necesitamos nosotros depender completamente del poder de Cristo. ¿Cuál de estas cosas, hermanos míos, está faltando en su vida? ¿Cuál de estas cosas están faltando en su vida? ¿La fe? ¿La oración? ¿O el ayuno? La realidad es de que no pueden faltar estas tres cosas en tu vida porque las tres representan, escucha esto, porque las tres representan dependencia de Dios. Cuando yo creo en el Señor, deposito mi confianza en el Señor, yo estoy dependiendo de Él. Yo reconozco que no puedo por mí mismo. Yo reconozco que no puedo salvarme a mí mismo. Yo reconozco que no puedo hacer nada por mi fuerza o sabiduría. Yo necesito creer que el Señor puede hacer la obra. Es dependencia del Señor. Cuando yo oro es porque yo estoy renunciando a mi capacidad y entonces busco el poder de Dios. Cuando yo ayuno es porque yo no tengo manera de solucionar el problema, así que incesantemente en la oración me lleva al ayuno a buscar definitivamente la ayuda de nuestro Dios. Pero usted y yo no podemos ser efectivos si nos faltan una de estas tres cosas. Para terminar, quiero usar este pasaje de las Escrituras que el Señor les dice a los apóstoles hacia el final en el último capítulo de Marcos. Jesús les dice a los discípulos y de esta manera los está invistiendo, les está diciendo, este es el poder que ustedes tienen. Les dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. De esa manera el Señor invistió de poder a sus discípulos. La pregunta es, ¿tú crees? ¿Oras? ¿Ayunas? Cristo quiere usar nuestras vidas, hermanos míos. Pasemos de ser discípulos incompetentes a ser instrumentos en las manos del Señor. Dice el Señor a sus discípulos, y pondrán